el pastor Mauricio Sánchez Escort. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Para conocer más, visita nuestro sitio en internet www.iglesiavea.com. Gracias por escucharnos. Yo no sé si ustedes recordarán una película que se estrenó allá a finales de los años 80, que se llamó, su título en inglés fue Big. La traducción en español fue Quisiera ser grande, con Tom Hanks. De hecho, fue la película que catapultó a Tom Hanks a la fama. Ganó como mejor actor un Golden Globe en esta película, donde trata de un niño pues que quiere ser grande, porque uno cuando es joven siempre quiere uno ser adulto, ¿no es cierto? Ya luego crece uno y uno quiere regresar atrás, ya no se puede, ya es demasiado tarde, pero todos queremos finalmente ser grandes, y él quería ser grande y por una situación ahí mística termina crece, pero bueno, es un adulto con una mentalidad de niño, y en fin, es una comedia. Pero yo me quedé pensando en ella porque todos tenemos en nuestro corazón esa ansia y ese anhelo de ser grande. Si no quizá grande de edad, sí tenemos, aspiramos siempre a un departamento más grande, a un automóvil más grande. Tenemos esa idea que en sí misma no es pecaminosa. Es pecaminosa si está desorientada, si está desenfocada. Pero todos hemos sido llamados de alguna u otra manera, o sentimos que hemos sido llamados a la grandeza. Tenemos que entender y saber de dónde sale ese sentir y si es correcto o es incorrecto. Vamos a la escritura. Salmos capítulo 86, verso 10. Y esto es importante, ¿por qué? Porque todos recibimos un año nuevo con esperanza. Queremos que suceden cosas importantes y cosas grandes en nuestra vida. Amén. Bueno, yo y algunos pocos hermanos esperamos cosas buenas en este año. ¿Ah? Donde además el pronóstico de crecimiento pues no es muy bueno. Y si nosotros lo anhelamos y lo esperamos. Salmo 86, 10 dice: porque tú eres grande y hacedor de maravillas, solamente tú eres Dios. Dios es un Dios grande. Ahí más adelantito, el Salmo 95, 3 nos lo va a decir una y otra vez. Dice: porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Entonces, no hay duda, Dios es grande, Dios es maravilloso, Dios es espectacular. Todo lo que hace es grandioso, todo lo que hace es maravilloso. Y fíjate la revelación que va a venir por parte del apóstol Pedro a la iglesia del primer siglo. Vamos a 2 de Pedro, capítulo 1, verso 4, y vamos a empezar a hilar estas ideas, estas revelaciones, porque Dios nos quiere llevar a un lugar. Dios es grande, Dios es grandioso. 2 de Pedro 1, 4. Dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. La naturaleza divina, que entre otras cosas es grandiosa, es grande, nos deja saber la escritura que nosotros somos copartícipes de esa naturaleza cuando Dios nos adopta como hijos. Dios nos adopta como hijos, nos participa, somos hechos a su imagen y semejanza, y esa es la razón por la cual aspiramos a la grandeza. Aspiramos a cosas grandes aún cuando quizá no estamos en una buena posición, en una buena circunstancia, en un buen momento, pero todos aspiramos a la grandeza. Por eso en sí mismo eso no es pecaminoso. ¿Por qué? Porque venimos de un Dios grandioso, que todo lo que ve, todo lo que hace, todo lo que suena y todo lo que proyecta y todo lo que planea es igualmente grandioso. Y Dios dijo por medio del profeta Jeremías, capítulo 29, versos 7, verso 11: porque yo conozco muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad. Y si Dios es un Dios grandioso y un Dios grande, sus planes son grandiosos y grandes, y nosotros somos parte de ese plan. Por eso vemos en la Biblia afirmaciones tan grandiosas como, según Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio.
Romanos 8:37, sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. O un clásico espectacular, Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y maravillosas que tú no conoces. Así que en realidad, si ponemos atención y prestamos atención a la Escritura, nos daremos cuenta que Dios no solamente ha puesto grandeza en nuestro corazón, sino que nos ha equipado para la grandeza. Y por eso dice, clama a mí y yo te voy a mostrar cosas grandes y cosas maravillosas. Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Para buenas obras, obras proyectadas por un Dios grande. Y si todavía no aterrizas bien, o no te convence lo que dijo Pedro, lo que dijo Pablo, lo que dijo Jeremías, fíjate lo que dijo Jesús mismo. Esto es tan tremendo, esto es tan grandioso que parecería herejía si no es porque está en la Biblia. Juan capítulo 14, verso 12. Les aseguro, es Jesús hablando, de cierto, dice las versiones más clásicas. Les aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago y hará otras todavía más grandes, porque yo voy a donde está el Padre. Yo voy, a ustedes los dejo encargado, y como los dejo encargado, ustedes no solamente harán las obras que yo hago, sino incluso harán obras aún más grandes. Así dice la Biblia, ¿no es cierto? Eso es tremendo. Entonces la voluntad de Dios es clara: realizar grandes cosas, cosas maravillosas por medio de ti. Dios quiere usarte para cosas grandes. Y esa es la razón también por la cual nosotros nos sentimos constantemente cortos en cuanto al proyecto de Dios en nuestra vida. Sentimos que Dios tiene cosas mayores para nosotros, que como quedamos para más, como que podemos servir para más, pero pues nada más no avanzamos, nada más no crecemos. Y Dios quiere que crezcamos. Dios quiere cosas grandes en nuestra vida. Entonces, ¿cómo es posible, si lo analizamos un poco, cómo es posible, qué tremenda contradicción, llamarnos hijos de Dios, hijas de Dios, hechos a imagen y semejanza de un Dios grandioso, copartícipes de la naturaleza divina por medio de una adopción celestial, de una transferencia de poder en el Espíritu? Jesucristo dijo, y recibirán poder cuando reciban al Espíritu Santo, ¿no es cierto? Recibirán poder. Entonces, ¿cómo es posible que vivamos en vidas mediocres? En vidas donde no se esté manifestando el poder y la grandeza de Dios. Eso es una contradicción. Hay algo anómalo en ello. Porque esa grandeza la ves en toda la Escritura. Salmo 1, es que está en todos lados. ¿Dónde está ese árbol plantado junto a corrientes de agua que promete el Salmo 1? Dice que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Sí dice la Biblia así, ¿verdad? Así dice la Biblia, pero luego nuestra vida no dice eso. ¿Qué está sucediendo ahí? Y claro, le podemos echar la culpa a medio mundo, le podemos echar la culpa a la crisis, a las circunstancias, a la falta de recursos, a la falta de capacidades. Pero tenemos promesas de Dios. ¿Por qué no avanzamos? ¿Por qué no crecemos? Si la voluntad de Dios es que crezcamos. Yo estoy convencido que Dios nos ha reunido aquí para darnos herramientas para crecer. Tú puedes esperar crecimiento y bendición de parte de Dios en este año. Y en todos los años. Pero hay cosas que tenemos que comprender. Dice la Escritura en Romanos 12:2 que debemos de ser transformados mediante la renovación de nuestra mente. Y nosotros ya declaramos que hemos abierto nuestro corazón y nuestra mente para recibir una instrucción divina, ¿no es cierto? Vamos a recibir la 1 Corintios capítulo 3. 1 Corintios capítulo 3, a partir del verso 1, es una instrucción que el Espíritu Santo puso en el corazón del apóstol Pablo para la iglesia en Corinto. Traducido esto, trasladado a nuestro tiempo, es palabra del Espíritu Santo para nuestra iglesia hoy. Porque la palabra de Dios, como Jesús, el verbo encarnado, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y dice, yo, hermanos, no pude dirigirme a ustedes como a espirituales, sino como a inmaduros, apenas niños en Cristo. Les di leche
porque no podían asimilar alimento sólido. Ni pueden todavía, pues aún son inmaduros. Mientras haya entre ustedes celos y contiendas, ¿no serán inmaduros? ¿Acaso no se están comportando según criterios meramente humanos? Pablo está dirigiendo una iglesia y le está exhortando, no le está regañando, y diciendo, son una iglesia inmadura, son una iglesia de niños espirituales. Siguen bebiendo leche. Yo les di lechita y tengo que seguírselas dando porque no aguantan el alimento sólido, porque se manejan únicamente en criterios humanos, chiquititos. Los hijos de Dios, las hijas de Dios, deben de desarrollarse con criterios que vienen de lo alto, de criterios de origen divino. Entonces Pablo está diciendo a una iglesia que dice, son puros niños. Estoy en un kinder. Yo pensé que cuando vaya a Éfeso voy a encontrar con una iglesia madura y me encuentro con que son un kinder viéndolo con ojos espirituales. Hay iglesias así. Si hubiera esos ojos espirituales, anteojos espirituales, sería muy extraño, ¿no es cierto? Ponértela y ver puro niñito y pura niñita. Bueno, eso sucede en lo espiritual. Y de hecho, hay cosas que debemos de comprender para poder crecer. El crecimiento espiritual tiene diferencias con el crecimiento natural. El crecimiento natural es justo eso, natural, se da naturalmente. Cuando uno nació, uno está creciendo de manera natural. Le dan su lechita y está creciendo, y eso es naturaleza. Pero en lo espiritual no. Usted también nació un día espiritualmente. Y es un error creer que a partir de ese día, porque usted nació, va a crecer espiritualmente. Usted ya nació espiritualmente, ahora voy a crecer espiritualmente. ¿Cómo? Pues como en lo natural, con el paso del tiempo. Y puede ser que lleve 5 años en el Evangelio, 10 años en el Evangelio, 20 años en el Evangelio. ¿Usted cree que ha crecido? Pablo dice no. Porque el crecimiento espiritual no es natural, es justo espiritual y para eso tiene que ser intencional. Intencional. El escritor de Hebreos va a hablar de lo mismo. Vamos a Hebreos 5:12. Y fíjate qué impresionante. Porque miren, para los que, ¿quién lleva más de 5 años en el Evangelio? ¿Quién nació de nuevo hace más de 5 años? Fíjense, en 5 años, 10 años, más de 10, más de 20. Fíjense, una licenciatura se acaba en 5 años. Así que ya deberíamos ser teólogos, licenciados en teología. E instruidos por el Espíritu Santo, Ya tener ya doctorados, maestrías. ¿Qué es lo que dice Pablo? Y es que ya deberían de ser doctores, deben ser maestros. Pero nada más no crecen. Hebreos 5:12. En realidad, a estas alturas, ya deberían ser maestros, es lo que está diciendo el escritor de Hebreos. Y sin embargo, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia. Es como un niño de pecho. Aquí está peor la situación. Porque estábamos hablando de iglesias donde hay niños espirituales y niñitas. Pero aquí estamos ya de niños, de bebés de pecho. O sea, ya ni siquiera estaríamos sentaditos así con las piernitas colgando en la silla. No, estás acostadito en la silla así como molotito con tu sabanita y tu chuponcito. Como bebé de pecho. Como bebé de pecho. ¿Por qué? Continuamos leyendo. Dice, en cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los maduros, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Vas a crecer cuando desarrolles y ejercites tu facultad de percepción espiritual y lo apliques. Esa es la manera en la que se crece espiritualmente, por si tenías dudas. Ejercitando, poniendo en acción nuestra facultad espiritual que nos va a permitir entender y comprender verdades espirituales, principios espirituales, instrucciones espirituales. Las percibes, las ejercitas, creces espiritualmente. Y empiezan a suceder cosas grandes y maravillosas a tu alrededor. Amén. El crecimiento espiritual es intencional.
Te puedes quedar 40 años, 50 años asistiendo todos los domingos y vas a seguir siendo un bebito espiritual. Hasta que disciernas estas verdades, lo que Dios nos va a revelar. No se crece con el tiempo. Se crece cuando distinguimos y ejecutamos la facultad de percepción espiritual. Entonces, ¿cómo crecer? Bueno, hay dos aspectos fundamentales que son internos, suceden en nuestro interior. Sin eso es imposible que crezcas. Y hay muchos otros que son externos. Empecemos por los internos. Y aquí sí hay símil con lo natural. Para poder crecer, un bebé que nace, y luego ya ven que nacen y crecen y miden 1,80, 1,90, 2 metros. ¿Cuál es el aspecto fundamental para que alguien que nació llegue a medir 1,80, 1,90, 2 metros? No es el alimento. Los genes, la genética. ¿Sí estamos o no estamos? Usted, por mucho que se alimente, si sus genes dan para 1,70, hasta ahí vas a llegar. Es imposible ir más allá. No se puede. Entonces, el primer aspecto fundamental es la genética. El potencial de alcanzar cierta estatura. Eso es una realidad en lo natural y es una realidad en lo espiritual. Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, hasta que, ¿quiénes? Todos. Toda la iglesia de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y ya vimos que Pedro nos reveló que somos hechos partícipes de la naturaleza de Dios. Que hay una transferencia cuando Dios nos toma como hijos y somos hechos a su imagen y semejanza. Y se activan ciertos genes espirituales. Así que no tenga la duda, los genes los tiene. Usted tiene el potencial de alcanzar una estatura insospechada espiritualmente. Ahora, ese es el primer aspecto, que lo cubrimos, lo tenemos los genes. Volta con la persona al lado y tienes los genes, no te preocupes. ¿Sí? Todos los tenemos. Pero es un potencial nada más. Ahora viene el segundo aspecto en nuestro interior. En la biología, ¿cuál es el segundo aspecto fundamental? Ya lo habían dicho, no se avergüencen. La alimentación. La alimentación. Tienes un potencial, pero ahora tienes que alimentarte para poder crecer saludable, que es lo que nos decían todas las mamás, dicen lo mismo siempre. Bueno, a mi mamá me lo decía siempre: cómete los hígados encebollados, que los aborrecía, o el aceite de hígado de pescado, qué cosa más horrible. Y siempre come bien, porque si no comes bien te vas a quedar chiquito. ¿No es cierto? Los demás sabían que teníamos que estar bien alimentados para alcanzar nuestro potencial, el máximo posible, no dejar nada en el camino. Bueno, eso es una realidad también espiritual. Por eso Jesucristo dijo en Mateo 4:4, escrito está. Lo dejó por escrito. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que nos tenemos que alimentar correctamente y entender que el alimento físico no alimenta el alma y el espíritu. Alimentan el cuerpo nada más. Y puedes crecer mucho físicamente y estar muy fuerte físicamente y ser un bebé debilucho espiritualmente. Porque el cuerpo se alimenta por lo que entra en la boca. Pero eso no te alimenta espiritualmente, ni te va a hacer crecer espiritualmente, sino la palabra de Dios, los conceptos de Dios. Y esos entran por el oído y entran por los ojos. Lo que te va a fortalecer, lo que te va a hacer crecer, es lo que entra por los oídos, lo que entra por los ojos y lo que sintetizas acá. De la misma manera que lo que te hace crecer físicamente, lo que entra por la boca y sintetizas acá. ¿Cómo te has estado alimentando? Se dice que somos lo que comemos. Y hay algo de verdad en ello. Pero la realidad es que la Biblia enseña que somos lo que pensamos. Realmente somos lo que pensamos. Mateo capítulo 15, verso 10. Es Jesucristo y dice, llamando hacia la multitud les dijo, oíd y entended. Esto es maravilloso. Llama a Jesús a la multitud, la convoca y les dice, escuchen y entiendan. Tú sabes que la palabra iglesia viene del griego eklesia, que significa convocación.
Cristo nos convocó hoy, nos reunió para decirnos lo mismo. Así que dile a la persona que tienes al lado, dile, escucha. Y tú repítele, y tú entiende. ¿Sí? Hay que escuchar y hay que entender. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Y Jesús dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? Dice, ¿de verdad ustedes tampoco lo entienden? O sea, es tan difícil entender lo que les estoy diciendo. Y Jesús lo va a explicar. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? O sea, ¿qué tan difícil es entender eso? Que todo lo que comes entra por tu boquita, se va a tu pancita y termina en el bañito. Es lo que está diciendo. Eso todo el mundo debería de entenderlo. Dice, pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios y las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar, eso no contamina al hombre. Digo, eso te puede dar una diarrea, disentería, ¿no? Pero eso no contamina tu espíritu. Y fíjate qué tremendo, porque dice, lo que contamina al hombre no es lo que come entra y sale. Y si yo como algo impuro, si yo como algo que no estaba higiénico, me va a enfermar, pero me enferma a mí nada más. ¿No es cierto? Dice, pero lo que sale del corazón contamina al hombre. No solamente me contamina a mí, contamina a toda la gente que está a mi alrededor. Y uno habla de lo que tiene en su corazón. De lo que abunda, la boca rebosa el corazón, algo así dice el dicho, ¿no? El refrán. Finalmente sacamos lo que tenemos y tenemos lo que pensamos. Por eso en Filipenses 4:8 se nos aconseja por los demás hermanos todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en eso pensad, en eso piensen. Es muy impresionante que dé todas estas virtudes y no diga, eso hagan. Sino piensa en eso. ¿Por qué? Porque el Espíritu sabe que si tú llenas tu mente con virtudes, tarde o temprano vas a terminar actuando virtuosamente. Porque toda acción va precedida de una intención. Y toda intención nace en el corazón. Por eso dice, piensa, llena tu mente de eso. Es increíblemente importante lo que pensamos, mucho más de lo que nosotros imaginamos. No le hemos dado importancia cuando son cosas que cambian el destino de una persona. Fíjense, si ustedes viajan a Turquía, que es donde estuvo Éfeso, todavía se puede observar, lo único que quedó de una de las 7 maravillas del mundo antiguo, que fue el templo de Artemisa, es una columna. Ese templo fue destruido en un incendio que lo hizo pedazos. Y la noche que se incendió ese templo, que era el templo de la diosa más importante, nació un niño. Y ese niño creció con la historia que le contaba su mamá. Cuando se preguntaba, ¿y por qué se destruyó? ¿Por qué los dioses no intervinieron para que no se incendiara el templo? Dijo, es que Artemisa me asistió en el parto. Porque tú eres hijo de dioses. O sea, ¿de veras, mamá? Sí. Y estaba tan contenta por tu llegada que no le importó que se incendiara el templo. Porque tú eres hijo de dioses. Y este niño creció con esa idea. Él estaba convencido que era hijo de dioses. Se convirtió en Alejandro el Grande. Conquistó todo el mundo conocido. A los 30 años había conquistado, no había prácticamente nada más que conquistar. Y él estaba convencido de que el favor de los dioses estaban con él.
que él tenía el potencial y la capacidad de vencer cualquier ejército. ¿Y qué creen? Sucedió, lo hizo. Lo hizo. Y tú dices, bueno, pues son ideas, son leyes que no funcionan para los hijos de Dios. No, más bien las leyes que funcionan son las leyes que Dios estableció, incluso para aquellos que no son hijos de Dios. Porque fíjate lo que nos dice Proverbios 23:7. Dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Como piensa el hombre en su corazón, tal es él. Lo que un hombre piensa en su corazón acerca de él mismo, dice, eso es. Eso es. ¿Qué piensas tú acerca de ti mismo? Porque la Biblia dice que en eso te conviertes, en lo que tú crees que eres. Y tal vez tú no tuviste una mamá como la mamá de Alejandro, que depositara sueños de grandeza en tu corazón. O tal vez tuviste un padre que hizo lo contrario. Te llamaba bueno para nada, inútil, tonto. O quizá cometiste un error y has permitido que ese error te defina. ¿Qué piensas de ti? Porque en eso te conviertes. Y el ser humano tiene la capacidad de etiquetar por nuestro peor error. Nos etiquetamos y etiquetamos a los demás por nuestro peor error. Por eso los apodos nunca son el ojos brillantes o el pelo sedoso, siempre es el chachalaco, ¿no? O el huesitos. Nos etiquetamos con nuestro peor error. Y si tú dejas y escuchas eso, esas voces, y las interiorizas, te vas a convertir en eso. Y hay voces e ideas muy peligrosas. Esta pseudociencia que lo enseñan en las escuelas, que le están diciendo a nuestros niños y se lo repiten durante toda su vida que vienen del chango. Y luego el espejo, que no ayuda mucho. Pero puedes terminar creyendo. ¿Se dan cuenta qué idea tan peligrosísima? Creer que vienes de un animal, de una bestia. Y por eso esas personas terminan comportándose como bestias. Se terminan comportando como changos. Gente que piensa que es el resultado de un accidente cósmico, de una casualidad donde el único propósito que hay es nacer, crecer, reproducirte y morir. Porque eso es lo que nos enseñan. Imagínate crecer y decidir desde el despropósito, desde esas ideas. Porque eso es con lo que hemos alimentado nuestra alma. Y lo primero que necesitamos es sanear nuestros conceptos, sanear nuestra alma. Porque el crecimiento sin salud no es sustentable. Primero viene la salud y luego vamos a crecer. Queremos crecer, ¿no es cierto? Pero todo organismo biológicamente necesita estar saludable para poder crecer. Solamente crece lo que está saludable. Lo que está enfermo decrece. Y si no se hace algo al respecto, muere. Mueren sueños, mueren proyectos, mueren planes. Primero necesitamos buscar la salud. Y esa salud está en la palabra de Dios. Estoy convencido que Dios nos ha reunido para empezar bien. Para empezar bien. Tenemos todo un año por delante. Y durante ese año tú vas a tener que tomar decisiones constantemente, todos los días. ¿Reacciono como chango o reacciono como hijo de Dios? ¿Reacciono como si esto fuera producto de la casualidad, del despropósito? ¿O la mano de Dios está detrás de todo esto? Y eso va a marcar tu destino. Jesucristo le dijo a sus discípulos en Juan 15:3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Proverbios 3:7, esto es la Biblia, infundirá salud a tu cuerpo y fortalecerá tu ser. Salmo 62:1, solo en Dios haya descanso mi alma, del viene mi salvación. Hay gente que para poder dormir necesita medicarse.
Y digo dormir, ni siquiera descansar, porque no se descansa. El cuerpo puede dormir, pero nuestra alma necesita descanso. Y la Escritura nos enseña que solamente en Dios nuestra alma va a poder encontrar descanso. Jesucristo dijo: venid a mí todos los que estén cansados y cargados, y yo os haré descansar. Pero no es un descanso físico, es un descanso espiritual, depositado en la palabra de Dios, en las promesas de Dios y en los conceptos de Dios. Y ese concepto es entender que somos hijos de Él con propósito para hacer cosas grandes y maravillosas. El mundo te va a decir que eres minúsculo e insignificante, pero Dios dice que eres obra maestra de su creación. Y tú tienes que tomar una decisión. ¿Reaccionas como chango? ¿Reaccionas como hijo de Dios? Somos hijos de Dios. No eres insignificante. Nunca digas no puedo. Nunca digas qué mala suerte. Porque nosotros no estamos sujetos a la suerte. No estamos sujetos a cómo sopló el viento, a qué clima amaneció. Estamos sobre la roca que es Cristo, que es inamovible y que es todopoderosa. Mejor di: soy hijo de Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estoy capacitado, estoy preparado, estoy empoderado para salir de esta y hacer cosas grandes, porque mi Dios es grande. Y claro, somos minúsculos y somos insignificantes, pero eso es la maravilla del Evangelio. Que aún siendo pecadores, dice la Escritura, Dios envió a su Hijo a morir por nosotros y a reconciliarnos. Fíjate lo importante que eres para Dios. Fíjate la importancia que tienes para el Todopoderoso. Y todavía te dice: clama a mí y yo te voy a responder. Y te voy a enseñar cosas grandes y maravillosas que tú hoy no conoces, pero vas a conocer. Si nosotros alimentamos nuestra mente y ejecutamos y actuamos como lo que realmente somos, yo estoy seguro que en este año Dios nos va a mostrar cosas grandes y maravillosas que no conocemos hoy, pero las vamos a conocer. Y nos vamos a sorprender. Y fíjate cómo dice el libro de Apocalipsis, capítulo 15. Es el último libro de la Biblia. Porque esto es toda una constante. Esto está regado en toda la Escritura. La grandeza de Dios y la grandeza que tiene preparados para sus hijos. La herencia. Pero fíjate lo que dice Apocalipsis 15:3. Pon mucha atención. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que las obras de Dios son grandes y maravillosas. Amén. Y ahora te pregunto: ¿y tú de quién eres obra? De Dios. ¿Se dan cuenta que cuando yo pregunto, ¿estamos de acuerdo en que las obras de Dios son grandes y maravillosas? Sí, amén. ¿Y tú de quién eres hijo? De Dios, de Dios. Somos hijos de Dios. Y si sus obras son grandes y maravillosas, nosotros somos una obra grande y maravillosa hecha en Cristo. Vive de acuerdo a esa verdad. Sal de aquí viviendo esa verdad. Eres hechura de Dios, empoderado por el Espíritu Santo. Tenemos comunión con el Padre en oración. Dios está esperando que clamemos a Él para revelarnos cosas ocultas que no conocemos. David lo entendió. Y fíjate lo que escribió. Este hombre se convirtió no solamente en un gran rey, en el rey más famoso que ha existido. Lo que él escribió, inspirado por Dios, ha impactado la vida de millones de personas. Y fue un hombre que fue despreciado, que fue traicionado, fue un hijo no querido, un hijo maltratado por sus hermanos, despreciado por su padre. Y fíjate lo que él escribió y lo dejó como cántico y como testimonio. Salmo 139, verso 13 y 14. Le está cantando al Señor. Y está diciendo: tú creaste mis entrañas. Tú me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas. Y esto lo sé muy bien. Sépalo usted también. Dígaselo a su alma.
Yo fui hecho por Dios, creado en Cristo Jesús, nacido de nuevo, empoderado por el Espíritu Santo. Y dile a esos obstáculos, dile a esos mentirosos, yo soy una creación admirable. Y eso lo sé muy bien. Que Dios nos bendiga. Gracias por acompañarnos en esta predicación inspiradora del pastor Mauricio Sánchez Scott. Esperamos que esta palabra haya tocado tu vida y te acerque más a una relación auténtica con Dios. Te invitamos a seguir compartiendo este camino espiritual con nosotros. No olvides suscribirte a este canal, activar la campanita para recibir notificaciones de nuevos mensajes y compartir este contenido para bendecir a más personas. Recuerda, Dios tiene planes perfectos para tu vida. Que el Señor te bendiga grandemente y hasta la próxima.